Reciban un saludo cordial de mi parte. Bienvenidos y quedo muy agradecido por la atención que me van a prestar a continuación. Esta es la sustentación para la clase de evaluación referente a mi práctica pedagógica. Espero que sea interesante y de todo su agrado. Como contextualización, debo decir que este trabajo se desarrolló de manera virtual en un entorno virtual para estudiantes de grado séptimo de la institución ProEducar Kennedy, en la cual tuve a cargo a 3 estudiantes inicialmente, pero solamente 2 tuvieron la disposición para asumir el reto y presenciar las clases de inglés, que fueron apoyadas también desde la clase de evaluación y a la vez de la clase de Foreign Language Acquisition. Como objetivos principales estaban el identificar los alcances de aprendizaje de la lengua extranjera en estudiantes con bajo nivel de uso de inglés y su lengua materna, y seguido de ello incrementar el conocimiento del vocabulario en inglés de estudiantes en entornos virtuales. Capítulo 1. En cuanto a la planificación de la prueba y la alineación de ítems y objetivos, fue necesario desde el trabajo cooperativo en la clase de evaluación identificar primero la población que iba a estar a mi cargo. En este caso, aunque el carácter de la práctica era de observación participante, es oportuno afirmar también que yo no tuve docente a cargo, sino que en cambio yo impartí las clases para ambos estudiantes. Esto conlleva pues a otro tipo de desarrollo de la práctica pedagógica desde la clase de evaluación. Los 2 estudiantes a cargo fueron 2 varones, uno de 14 años y el otro de 17 años, los dos inscritos en el nivel de grado séptimo. Y para alinear los objetivos con los ítems, utilicé varios elementos, teniendo en cuenta pues el nivel de inglés de los estudiantes, su nivel de uso de herramientas digitales, también sus habilidades comunicativas y un diagnóstico que se planteó desde la propuesta de la institución, así como desde el plan de trabajo que se desarrolló para las clases prácticas. En esta imagen podemos observar algunos de los tableros que desarrollé para poder identificar esos niveles de desarrollo de la lengua que los estudiantes podían tener, porque a pesar de estar en grado séptimo, ellos demostraban niveles muy bajos y poco desarrollados del uso de la lengua, a pesar del nivel en el que se encontraban. Cabe acotar que los elementos que se usan acá pues son elementos que pretendí que podían ser utilizados para estudiantes de grado séptimo de sus edades, pero en realidad son elementos que ellos desconocían completamente. De este diagnóstico, además de las observaciones hechas en las clases, es posible afirmar que para generar las pruebas tuve que partir de varios elementos. El primero, desde la institución educativa ProEducar, fue el plan de trabajo y el plan académico que ellos han estimado y han generado por los estudiantes a su cargo. A la vez, fue necesario tener en cuenta el plan de trabajo que yo diseñé para la clase de evaluación, y con estos elementos en conjunto fue posible desarrollar un diagnóstico y además hacer la planeación de diversas clases que pudieran dar respuesta a las necesidades de estos estudiantes. Acá vemos el plan de trabajo institucional. Este es para el ciclo 2 de grado séptimo. Aunque fueron los elementos primordiales que se usaron en el desarrollo de las clases, no se trabajaron a fondo, sino que en cambio tuve que ajustarlos y trabajarlos únicamente desde el vocabulario. Acá está el plan de trabajo que se desarrolló. Tuve clases con los estudiantes en diferentes horarios, casi todos nocturnos. Esto también tuvo un efecto adverso en ellos, porque pues, son estudiantes que no están inscritos a una institución educativa
común y corriente. En cambio, ellos reciben sus clases de manera virtual. Usualmente tienen su mayor énfasis y su horario más extenso los sábados, así que durante el día ellos realizan otras actividades de carácter diferente al educativo. Para el diseño de la prueba, inicialmente desde el índice de calidad fue necesario establecer los objetivos y revisar cada una de las preguntas y los ítems apuntando a lo que se quería evaluar de cada uno de los elementos que se estaban promoviendo. En este caso, tuve en cuenta el nivel de lengua extranjera que tenían los estudiantes para poder identificar cada uno de los ítems que yo quería evaluar. Luego, desde el formato propuesto por la clase de evaluación, entonces fue posible desglosar cada una de las preguntas que para esta prueba fueron 11 y describir detalladamente el objetivo y según la pirámide de Bloom cuál era la habilidad que se quería desarrollar, evaluar y observar desde la prueba. Aquí tenemos un ejemplo del desarrollo de una de las preguntas. Para la comprobación de la prueba fue necesario hacer un trabajo por BINES. En mi caso, ambos docentes que trabajamos en el desarrollo de esta actividad somos maestros en entrenamiento, digamos, y fue posible a partir de la matriz dada por el curso de evaluación poder hacer una revisión objetiva de la pertinencia de la prueba que cada uno de nosotros estaba desarrollando. En mi caso, aquí pueden ver la matriz, la docente que me acompañó pude hacer una validación como para experto de mi prueba y observó muy pocos elementos negativos en ella. De hecho, asumió que toda la prueba era pertinente. Algo que acotar en este espacio es que no conocemos las poblaciones de los compañeros en mención. Es por ello que es importante que este tipo de ejercicios se esclarezca un poco más porque de esta manera podemos ser más objetivos en el momento de evaluar. Capítulo 2. En la aplicación de la prueba, esta fue la parte más con mayores dificultades, sobre todo para el estudiante que la desarrolló, fue el estudiante de 17 años con el que estuve la última parte del semestre. Para este desarrollo fue necesario explicarle paso a paso cada uno de los elementos que estaban dentro de la prueba y fue necesario también ayudarlo con sus herramientas tecnológicas para que pudiera hacer el uso de la hoja de respuestas. Para él fue bastante difícil porque su nivel de lengua extranjera e incluso su nivel de uso de lengua materna requieren muchísimo más trabajo, por lo tanto no le fue posible entender al principio cómo desarrollar el ejercicio, pero además, una vez que ya tuvo una comprensión básica de cómo hacerlo, pues la lectura y la comprensión de cada una de las preguntas que se les propusieron, pues no fue fácil para el desarrollarlas. Entonces los resultados dan eh, como prueba que el estudiante pues necesita reconocer, mejorar y trabajar mucho más en el uso de la lengua materna y también en el uso de la lengua extranjera para poder enfrentarse a estos ejercicios. En la aplicación de la prueba, el estudiante siguió paso a paso cada una de las instrucciones y según los resultados que pude obtener, es importante dar como reflejo que como fortalezas es que el estudiante siempre tuvo muy buena disposición para hacer todos los ejercicios que le propuse. Siempre estuvo muy animado como a hacer los ejercicios, a participar activamente. Y en las oportunidades de mejora si es necesario, para mí como maestro en formación, entender que su nivel de inglés era bajo, igual que el de español. Por lo tanto, la prueba no debe haber tenido elementos gramaticales complejos, sino que en cambio tuvo que haber estado acompañado de muchas imágenes, de pronto videos o tal vez
otro tipo de elementos que podrían ayudarle a él a poder responder y dar cuenta de sus aprendizajes durante el curso. Aquí podemos ver la hoja de instrucciones. A pesar de que está en español, comprenderla para él fue complicado. Tuvo que hacerme muchas preguntas para poder entender cómo llevar a cabo la prueba. Acá está el cuadernillo. Es una prueba de carácter tipo saber, donde de opción múltiple con única respuesta. Y para el estudiante era la primera vez que tenía que hacer una prueba de este carácter. Ello implicó pues que las dificultades de desarrollo de su prueba pues fueran mucho más altas y la comprensión de cómo hacerla tomó mucho tiempo. Acá de nuevo muestro el formato de elaboración de los ítems, a pesar de que cada una de las preguntas era válida para un estudiante de grado séptimo con el valor y el uso de la lengua extranjera mínimo para este nivel. Claramente en el estudiante que estaba a mi cargo no fue posible identificar cada uno de los elementos adecuadamente porque sus habilidades necesitan mucho más refuerzo y mejoramiento. Esta es la hoja de respuestas y el porcentaje por pregunta, también el índice de calidad demostrado. Entonces, no muestro las fotos del estudiante, se pueden evidenciar de otra manera, pero la institución nos pidió que ningún tipo de elemento que generaran los estudiantes se podía publicar. Así que esa evidencia no la puedo mostrar en este momento. Es importante aclarar que el estudiante tuvo que llenar la prueba desde su celular porque en el momento en el que era necesario hacerla, él no tenía su computador disponible. En cuanto a los porcentajes, es necesario recalcar que pues, él no iba a obtener una calificación eh, para sus materias porque pues, dentro de los acuerdos no se estableció que fuese así, pero sí al menos una retroalimentación cualitativa de su ejercicio, el cual fue muy oportuno para él porque demostró mucho agrado al saber que había elementos que se había podido contestar adecuadamente. Capítulo 3. En el plan de mejoramiento está claro que adversamente la práctica no fue de carácter de observación participante. La práctica fue una práctica donde tuve que diseñar las clases, tuve que diseñar la prueba y tuve que estar con el estudiante durante pues, varias horas durante todo el semestre apoyándolo y mejorando sus habilidades en inglés. Para mí ello es oportuno, no hay nada negativo en ello. Afortunadamente pues ya tengo experiencia como docente. Pero sí es importante que las herramientas que se puedan establecer para estos tipos de entornos virtuales sean mucho más sencillas de adquirir, de usar. También es importante que los exámenes diagnósticos o las pruebas diagnósticas sean mucho más objetivas y en el tiempo permitan dar cuenta efectivamente de cuáles son las necesidades y las habilidades de cada uno de los estudiantes para poder desarrollar un ejercicio objetivo, claro y asertivo. De acuerdo a la matriz del DOFA, es posible afirmar pues, que dentro de las fortalezas, dentro de la virtualidad está el manejo del tiempo, el uso de diferentes herramientas sencillas y que están a la mano, ¿cierto? Las oportunidades, pues la elaboración de las actividades debe incrementarse. Los estímulos para los estudiantes, sean canciones, videos o juegos, pues siempre van a ser oportunos. Y el mejoramiento de los errores, partir del error como fortaleza para poder avanzar. Ese es un elemento que es necesario incrementar en cada uno de los procesos virtuales que se están desarrollando. Las amenazas, la principal amenaza observada en este caso es la emocionalidad de los estudiantes. Sobre todo para esta institución que son estudiantes pues, con unos niveles de aprendizaje bajos y que además pues, están en un proceso
de bachillerato por ciclos o de validación de la primaria, entonces tienen vacíos conceptuales y bajo uso de muchos elementos, entonces es necesario que en los planes de trabajo y en los diagnósticos eso también se pueda tener en cuenta. Y las debilidades, siento que al promover una clase de inglés desde lo que uno tiene como experiencia para una población de esas características, posiblemente haya errores y uno se pueda equivocar en cuanto al nivel de exigencia que uno va a promover para esos estudiantes. Porque a pesar de ser en grado séptimo, tener 17 años o 14, su nivel de comprensión y de aprendizaje puede ser mucho menor. Dentro de las conclusiones y recomendaciones, lo más importante de este proceso es que los estudiantes pudieron cambiar su estilo de vida, que puede ser monótono y puede ser bastante pesado en el día a día porque tienen que cumplir actividades diferentes a estudiar o formarse, y cambiar a unos momentos en los que puedan compartir con alguien diferente de su familia lo que hacen en el día a día. Esto es algo que me pasaba comúnmente con mi último estudiante, a quien le gustaba pues contarme, compartirme, mencionarme pues cómo se ejercitaba en el día, lo que hacía pues con sus amigos y las otras clases de fortalecimiento físico a las que asistía. También es importante afirmar que este nuevo modelo de clases que los estudiantes vieron generó en ellos otro tipo de motivación, y la opinión que daban era muy oportuna y positiva frente al desarrollo de sus clases y sus actividades a diario. Me mencionaban, por ejemplo, que les gustaría continuar con el curso de inglés, lo cual para mí es bastante satisfactorio, sobre todo porque es un momento en el que pueden comentar de su vida y sus cosas desde otra perspectiva. Siento que este ejercicio me ha podido motivar mucho más en el desarrollo de mi práctica pedagógica. Siento que la clase de evaluación me ha dado herramientas muy oportunas para poder avanzar mucho más en mi desarrollo docente, y agradezco el acompañamiento y la oportunidad que se me ha dado de compartir tiempo y mis saberes con estos estudiantes que requieren de este tipo de acompañamientos. Espero les haya gustado. Muchísimas gracias.